¿Cómo están? Muy buenas noches. De veras, como les digo siempre y con toda sinceridad, gracias por su sintonía. Estamos a lunes, ya comenzamos la semana, es la 2 de noviembre y con el gusto de siempre, Jonás, servidor de ustedes, les dice gracias por estar en Nosotros Decimos. Con un tema que me parece es de interés fundamental para todos. Quizá ustedes, amigos que nos están viendo, ya sea que nos vean en 10.1 en nuestro canal, que nos vean en el programa diferido en el 10.3, que nos estén acompañando en las redes sociales, en nuestra transmisión de Facebook, en nuestro sitio web quierotv.mx o que nos vean en alguno de los cortes que compartimos en las redes sociales. Quizá la reforma eléctrica, porque así la han bautizado, sea para ustedes una discusión entre diputados. Bueno, esta noche me propongo llevar ante ustedes la voz de personas que llevan muchos años profesionalizándose en materia de energía, que nos van a explicar qué es lo que pasa con la generación de energía en México. ¿Qué tan fácil es o qué tan complicado que usted pueda, encender la luz o que las grandes empresas mantengan su línea de producción o que la economía mexicana avance gracias a que hay energía? No solamente eléctrica, energía en general. Y si el tiempo nos alcanza, hasta les voy a preguntar sobre el famoso litio. Bueno, ese es el tema de esta noche, así comenzamos la semana y por lo tanto les digo gracias por acompañarnos. Quédense en la siguiente hora, parece que es mucho tiempo, como siempre me pasa, se me va a hacer poquito. Esta noche quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el estudio y vía Zoom desde la Ciudad de México. Están con nosotros especialistas, insisto, todos ellos catedráticos, son investigadores universitarios y además profesionales en el ramo. Están con nosotros la maestra Graciela Domínguez de la Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara. Le agradezco por su tiempo, maestra, bienvenida. Gracias, Jonás, buenas noches. Buenas noches. El doctor Jorge Mejía, que también es especialista, no solamente en ese tema, en energía, sino en otros, y le agradezco que nos acompañe, doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, Jonás. Y también saludo hasta la Ciudad de México, ya estamos enlazados vía Zoom, al maestro Diego Álvarez Zampudia. Él es abogado y además se fue hasta el Reino Unido, allá a Londres, a especializarse en materia de Derecho de la Energía y Recursos Naturales, y lo saludamos desde aquí. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Jonás. Muy buenas noches. Bueno, pues aquí está la mesa y espero que este tema que nosotros trataremos de impulsar nos dé un poquito de luz. Si me permiten, me tomo un minutito, espero que no sea más, para dar un breve contexto y cederles la palabra. Primero que nada, y se los digo como comunicador, hemos visto cómo este tema de la reforma eléctrica, porque así se bautizó en los medios de comunicación, fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se trata de otra cosa que la contrarreforma a lo que se impulsó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La lectura es que se trata de restarle espacio a la inversión privada y dárselo a ganar al Estado, al menos es lo que nos han dicho. Incluso ya hay una campaña de publicidad en la que nos dicen: nos quitaron la electricidad, te la vamos a devolver. Es decir, estamos recuperando algo que es del Estado. Con base en esto yo les quiero preguntar de entrada que nos expliquen sobre este tema. ¿Qué es la producción de energía en México? ¿De qué tamaño es? ¿Qué tan importante y cuál es su trascendencia? Espero haber sido lo suficientemente simplista para preguntárselos así. Y le doy la palabra a nuestra invitada. Maestra, por favor. Gracias, Jonás. Me encantó la frase que estás mencionando, esta de la publicidad que están sacando, que dice: nos quitaron la energía y nos la van a devolver. Así es. Bueno, yo tengo una idea un poquito diferente y se trata porque la energía de la CFE, ¿qué tanto nos pertenece a nosotros si está en la CFE, que está bastante endeudada y que tiene diferentes conflictos? ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de mercado eléctrico que da empoderamiento al usuario? Sí, creo que la reforma energética del 2014 en realidad estaba diseñada para empoderar al usuario, no para quitarle la energía, sino para darle el poder de decisión al usuario, empezando primero por los consumidores grandes y en etapas posteriores sería con los consumidores pequeños. Pero qué importante es eso que comentas. O sea, a mi percepción no nos quitaron la energía, nos dieron el poder de saber de dónde elegirla y cómo administrarla. Y creo que ahorita se nos viene complicado precisamente con esta reforma eléctrica que le están llamando. Estamos regresando precisamente a lo anterior, de donde ya veníamos. ¿Sí? Los que tenemos más de 40 años, sí sabemos cómo era la CFE de 1992, sí sabemos
qué tan bueno o qué tan malo era ese tener toda la energía de CFE, ¿no? Entonces sí es importante nada más puntualizar, ¿nos quitaron la energía o nos dieron el poder para poderla elegir y administrar? ¿Y nos enteramos, maestra Graciela Domínguez? ¿Nos enteramos que teníamos ese poder o nos pasó de noche? Creo que se enteraron los industriales de primera instancia y nos pasó de noche todavía a los consumidores de las casas. ¿Por qué? Porque la reforma energética estaba diseñada en 3 etapas, primera, segunda y tercera. El tiempo para que una reforma energética en un país se siente bien son prácticamente 10, 12 años. O sea, estábamos apenas empezando. En la primera etapa, los consumidores que estaban empoderados y que podían empezar a tener opciones diferentes de compra de energía eran los grandes consumidores, que eran en este caso los industriales. Y todos los demás, pues todavía estábamos en el mismo nivel. Iba a ir como que bajando el beneficio, así estaba planeado. Probablemente en unos 10 años más podríamos tú y yo estar platicando que en nuestra casa con quién nos vamos a decidir el tema de la energía. Todavía no es una realidad. Íbamos en filtro, primero los industriales y después la población en general. Pero sí había ya un importante tema de empoderamiento y entramos aquí en detalle más adelante. Claro que sí, maestra, Sí. muchas gracias. Doctor Jorge Mejía, en estos términos, déjeme preguntarle, ¿usted tiene medido de qué tamaño es el mercado de la energía en nuestro país? Como que luego nos hace falta compararnos con otras naciones. Sí, hay que precisar que esta pretendida reforma o contrarreforma eléctrica que está planteando el gobierno federal, desde la perspectiva de la Cuarta Transformación, pretenden recuperar lo perdido para la Comisión Federal de Electricidad, en el sentido de que dice la propuesta, dicen obviamente los que la están presentando, que hubo muchas irregularidades en la reforma del 2013-2014, en el sentido de que le dejaron las manos atadas a la CFE. Lo que se pretende con esta reforma desde la perspectiva de este gobierno es resarcir esos daños a la CFE, dado que en términos actuales la CFE tiene aproximadamente en términos de generación entre el 38% del mercado en términos de generación, ¿sí? Y tal y como está propuesta en la reforma, según la versión, repito, de la 4T, esta reducción de la empresa iba prácticamente con camino a su extinción. Lo que se pretende desde esa perspectiva, dicen ellos, es precisamente recuperar aspectos en donde prácticamente le ataron las manos a la CFE y por lo tanto quieren darle un nuevo relanzamiento. La pregunta aquí obviamente concreta es si volver a un monopolio, en este caso estatal, sería lo factible, cuando hemos visto históricamente hablando que los monopolios lo único que complican es precisamente la vida a los usuarios, tanto industriales, comerciales, y no se diga residenciales. En México, ¿verdad? Así Porque ignoro, doctor Jorge Mejía, y por eso me interesa que ustedes y por allá el maestro Álvarez Ampudia desde la Ciudad de México nos digan si hay otros ejemplos que son, digamos, guías a poder seguir. No sé, en países europeos, si la energía está en manos de la generación privada o si haya naciones que hayan tenido éxito al mantener la rectoría de la generación energética. En efecto, uno de los países que más ha avanzado, sobre todo en renovables, es el caso alemán. Curiosamente, el año pasado, y a raíz de la pandemia, donde hubo, por lo tanto, una baja en el consumo general de electricidad, se permitió llegar casi al 50% de la generación con renovables, lo cual es muy satisfactorio. Ello les permitió a este país también bajar, obviamente, las emisiones de efecto invernadero al mismo país, incluso antes de lo que tenían planeado. Ellos lo tenían contemplado precisamente para fines del 2020 y lo lograron antes, pero gracias a la pandemia, es decir, gracias a que hubo un descenso, en este caso, en el consumo industrial y de servicios, lo que permitió pues que se alcanzara esa meta. Entonces, hubo un cúmulo de inversiones en las décadas precedentes hacia las renovables y en efecto, pues es un mercado competitivo. Alemania tiene 83 millones de habitantes, acá somos 120 y tantos, entonces pues es un caso similar, aunque sí, obviamente... no estamos tan lejos, así ¿verdad? es. Digo, casi 85 millones
bueno, estamos a una distancia. ¿Podemos ver al maestro Álvarez Ampudia? Está por aquí en pantalla. Bueno, maestro, si nos está escuchando en este momento, es tiempo de hacer una pausa. Ya lo vemos. Si me permite, al regreso de la pausa, maestro, quisiera cederle la palabra para que nos dé un primer punto de vista sobre el tema que estamos abordando. Volvemos con usted, también con nuestros invitados y sobre todo volvemos con ustedes. Tiempo de pausa, esto es Nosotros Decimos, ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Nosotros decimos esta noche de lunes, empezamos la segunda semana de noviembre y con el gusto de siempre, Jonás, servidor de ustedes, les agradece que estén en sintonía con Canal 10 Quiero TV, en cualquiera de las emisiones que estamos teniendo para este espacio y estamos hablando de la reforma eléctrica. Me dirijo hasta la Ciudad de México. El maestro Diego Álvarez Ampudia, también especialista, primero abogado, formado aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, después se fue a Reino Unido y allá se ha formado en temas de energía, recursos naturales. Maestro, buenas noches nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jonás. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Oiga, así como muy rápido para no perdernos tanto en lo que es el diagnóstico, ¿cómo considera usted que está el mercado de la generación de energía en México para poder proceder a hacer una revisión de esta propuesta de reforma? Pues yo creo que, como ya comentó anteriormente la maestra Graciela, la reforma tenía poco tiempo de implementarse, pero aún así, en el poco tiempo que llevaba, había logrado bastantes cosas. Implementó un sistema regulatorio bastante complejo, pero que sí trajo resultados y que sí cambió muchos paradigmas que estaban antes de modo benéfico, considero yo. Una de estas fortalezas de la situación actual en la que estamos es un tema truculento, que son los precios. Porque también, como habían dicho, parece que nos pasó de noche. Yo creo que hubo mucha gente a la que no le pasó de noche, que fue la gente que, por ejemplo, empezó a poner paneles solares con la posibilidad de la generación distribuida, que fue bastante. Pero bueno, independientemente de eso, ¿por qué los precios? Porque dicen, el usuario básico, nosotros no vimos una baja en los precios. Pero la verdad es que las subastas de largo plazo, a través de las cuales CFE compró electricidad, fueron los precios más bajos a nivel mundial en ese momento, o de los más bajos, en segundo lugar tal vez, y le permitieron a la CFE comprar muchísima energía mucho más barato de lo que a ella le costaba producir. Y es CFE la que le vende al usuario básico. Entonces, ¿por qué no vimos una reducción en los precios? Hay que preguntarle a CFE, ¿no? La razón es complicada, hay un montón de subsidios ahí, hay un montón de temas que tienen que ver con obligaciones sindicales, pasivos laborales de la CFE, pero bueno, justo eso habla de por qué era necesario abrir el mercado a más participantes, ¿no? Que esa fue otra ganancia o otro beneficio del sistema actual. Como me preguntas cómo está ahora, pues bueno, hubo una amplia entrada de generadores privados que ampliaron la matriz energética y aumentaron la generación renovable del país de forma considerable. Eso también es algo positivo. Y estas empresas le ofrecieron a su vez precios más competitivos a otras empresas que dan empleos, generan actividad económica, entonces que también llegan a impactar, por ejemplo, a todos estos nuevos empleados, a todas las nuevas oportunidades de negocio, a toda la inversión que hubo. Entonces, por eso yo digo que sí hubo incluso un beneficio de precios, que tal vez no llegó a trasladarse, pero por situaciones ajenas a la reforma en sí. La CFE incluso obtuvo ganancias, ¿no?, durante la reforma. Ahorita ha empezado a haber pérdidas pero es a partir de esta administración. Ahí también hay que ver bien a los números, pero bueno, la verdad es que la CFE, al mantener el monopolio de transmisión y distribución, tiene actividades muy rentables, donde ha obtenido muchas ganancias. Y bueno, es en generación donde se ha visto en problemas, pero justo la idea de la reforma era impulsarla, o es todavía impulsarla a que sea cada vez más eficiente en ese sentido, ¿no? Obviamente había debilidades, había puntos, o hay todavía puntos a mejorar. Puedo mencionar muy rápidamente para no, como dices, no alargarme mucho, pero tal vez la regulación social de los proyectos, tal vez le falta a la reforma socializar los beneficios de los proyectos en las comunidades donde se hacen sobre todo grandes proyectos. Ahí hay un punto a mejorar. Mejorar tal vez disposiciones de respaldo.
cambiar un poco cómo es el esquema con el que se paga la potencia. Ahorita es en horas críticas, se dice que lo mejor es hacerlo a través de regiones, ese es un punto a mejorar. También hay puntos que se pueden mejorar para CFE, pero bueno, el punto es, esta nueva reforma que plantea destruir prácticamente o dejar casi sin sentido el mercado eléctrico, ¿ataca esos puntos a mejorar? Yo considero que no. En vez de tomar la oportunidad de mejorar o de solucionar estos problemas, está borrando de tajón todo lo que se logró y llevándonos, como dicen el monopolio de antes, que ya había demostrado ser un problema y que fue lo que había generado una situación insostenible que impulsó la reforma en primer lugar. Entonces, creo que ahí está siendo un gran problema. No se están viendo los beneficios y no se están solucionando las áreas de oportunidad. Ahora, déjeme preguntarle, maestro Álvarez Ampudia, porque esta también es una de las referencias que se nos están dando, cuando menos en los argumentos que se exhiben en la Cámara de Diputados. ¿Conviene o no conviene? Está vigente el principio, de hecho por aquí lo teníamos redactado, de soberanía nacional al regresarle al Estado la rectoría en la generación de energía. Nos hablan incluso de un porcentaje, 56% de generación de energía para la Comisión Federal de Electricidad, 44% los privados, y dicen, ahí está, es falso que queramos sacar la generación privada con otras fuentes, digamos, alternas de energía, pero el Estado debe hacerse responsable. Es una premisa de seguridad nacional mantener la rectoría en materia de producción energética. ¿Esto es válido o es simple discurso político? Ahí también quiero aprovechar para hacer un comentario sobre la primera pregunta del foro, que fue esto de regresarle la electricidad al Estado. Pues bueno, primero, la electricidad no es un recurso natural como el petróleo o los minerales. La electricidad es energía que se produce a partir de otros recursos. Entonces, el decir nos habían quitado la energía y la recuperamos, no es cierto. Lo que nos están quitando es la posibilidad de generar la energía. Y entonces, hablando sobre un tema de seguridad nacional, ¿por qué quiere el Estado entonces ser el único que genera energía que en realidad se genera con otros recursos y que al final vamos a consumir los usuarios, ¿no? Yo no veo por qué hay un problema en que los usuarios, por ejemplo, generemos nuestra propia energía y cómo eso puede generar un tema de seguridad nacional. Y luego también, tomando ejemplos extranjeros, en Estados Unidos el 80% de la generación la hacen privados. Y Estados Unidos es, saben, el país al que la soberanía es lo más importante, ¿no? Y que es su bandera todo el tiempo, y ellos no ven ningún problema en esto. ¿Por qué? Porque el Estado mantiene la rectoría del mercado, el control sobre quién está despachando, sobre quién está prendiendo, sobre quién está pagando, y porque la matriz de generación es tan diversificada entre tantos participantes nacionales y extranjeros que no hay realmente, es imposible un riesgo en el que todos magníficamente se pongan de acuerdo, todos los nacionales, todos los extranjeros, para dejar de producir y poner en jaque al sistema nacional. Por eso en otras naciones es una preocupación, porque mantienen el control, ¿no? Y si lo hicieran, las sanciones serían impresionantes y podría haber medidas de excepción para tomar control en esos casos, ¿no? Pero supongamos que eso, que es prácticamente imposible, podría pasar. ¿Por qué entonces ponen esta cifra que tú comentas del 56-44% a nivel nacional? No hay, ¿dónde está la lógica tras eso? Si les diéramos, como decíamos, supondríamos que eso que dicen puede pasar, tendrían más bien que poner un sistema porcentual basado, por ejemplo, por regiones, por situación actual, por capacidad de generación privada contra CFE en un lugar. Porque, por ejemplo, en nuestro país, la península de Baja California es un sistema aislado. Entonces, ¿de qué sirve que la CFE tenga el 56% si tal vez no tiene ninguna planta ahí, ¿no? El punto es que se podría hacer tal vez una fórmula racional, lógica, con fundamento para este control, pero no la hay. Entonces, al final, yo creo que es claro que es simplemente discurso político y que agarraron una cifra que muestra nada más tener un poquito más de la mayoría y es más ideológico que sustentado, ¿no? En otros países, como decimos, el control del mercado se mantiene en el gobierno y con eso se mantiene la seguridad nacional y nunca habrá un problema de desabasto. Muy bien, muchas gracias, maestro. Doctor Jorge Mejía, maestra Graciela Álvarez, ¿ustedes quieren agregar algo sobre el tema? Sí. Adelante, adelante. Sí, Jonás, mira,
complementar lo que comentó ahorita Jorge y Diego, más que nada 2 puntos. Primero, cuando estábamos hablando de cómo está en el resto del mundo. A mí se me hace muy importante que realmente seamos analíticos, que no nos encasillemos a voltear únicamente para donde nos dicen que volteemos. Pongo ahorita un ejemplo, nos están haciendo reflexionar mucho sobre la situación de España, que en España el tema con la iniciativa privada, Iberdrola, se cayó todo el sistema, En las mañaneras etcétera. Nos han dicho, maestra, a ver, usted díganos si es cierto o no. Mira, no, definitivamente sí, el problema que hubo en España fue un problema de monopolio, en este caso un monopolio privado. Obviamente un monopolio privado es muchísimo más peligroso que un monopolio público, estoy completamente convencida de eso, pero definitivamente lo que tenemos que aprender es que un monopolio es malo. Sí, yo ese sería el primer aprendizaje que tengo. Además hay un tema importante, nos hacen voltear hacia España. Hay 200 países que tienen mercados eléctricos exitosos, o sea, ¿por qué no nos hacen voltear hacia los otros 199, verdad? Cuando realmente hagamos un análisis de todos los 199 restantes, podemos tomar decisiones más concisas y más acertadas. Yo te pongo un ejemplo, el modelo de mercado que se aplica en México con la reforma energética se llama modelo Spot. Es un mercado que está aprobado en diferentes países. La Comisión Reguladora de Energía, antes de implementar la reforma energética, a diferencia de lo que ahora está pasando, hubo mucho consenso de especialistas. Hubo mucho debate técnico, se subían las legislaciones a la página de COFEMER y ahí estaba abierto para que los técnicos opinaran temas extremadamente técnicos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo y a lo mejor estoy inventando cómo calcular el algoritmo para el beneficio de cogeneración eficiente, ¿sí? Obviamente no todos los mexicanos podemos opinar sobre ese tema, pero habrá especialistas que lo hagan y existía la libertad de hacerlo porque todo estaba abierto al público para ir formando en base a una regulación. Tomamos casos de éxitos de Inglaterra, como el tema de los certificados de energía limpia, tomamos el tema de algunas condiciones de España, tomamos el tema de algunas condiciones de Alemania, países europeos, etcétera, y diseñamos en conjunto con los órganos regulatorios un traje lo más a la medida posible. Digo lo más a la medida posible porque de seguro es perfectible. Y digo, como todos, tu saco, el alivio que entra a lo mejor necesita que le sueltes o que le recojas, definitivamente, ¿no? De eso se trata en los ajustes de la reforma. Entonces, es una reforma que tomó en cuenta muchos temas de todo el mundo. No se vale que nos digan, volteen para acá y a los otros 199 no. Maestra Graciela Domínguez, ¿es buena la reforma que nos dejó el sexenio peñanietista? Es perfectible, pero sí es buena, no es perfecta. Y creo que sería muy importante concentrarnos en identificar las imperfecciones y arreglarlas, porque claro que es necesario, pero no destruirla para mí no es la solución. Y pongo otro punto ya nada más para complementar lo que ahorita comentaba Diego. A veces el tema de la energía nos es muy complejo porque pues no la vemos y como que es un concepto extraño. Vamos a convertirlo a algo como los coches, ¿sí? O sea, ahorita que comentas si CFE queda empoderado o no queda empoderada, recordemos que la CFE se fragmentó en diferentes empresas. Sí. Una de las empresas era la parte de distribución y transmisión, que es la considerada de seguridad nacional, y esa siempre quedó a cargo de la CFE. Pongo un ejemplo. Imaginémonos que todas las calles aquí de Jalisco, pues obviamente son propiedad del Estado, pero no por eso significa que todos nos tenemos que mover en transporte público que también sea propiedad del Estado. En las calles del Estado de Jalisco podemos tener nosotros vehículos particulares para movernos con reglamentos, con responsabilidades. Yo tengo que tener mi licencia vigente, respetar mis límites de velocidad, exigirle al ayuntamiento que las calles estén pavimentadas. Es exactamente lo mismo. La reforma eléctrica dejó las calles, o sea, la transmisión y la distribución a cargo completo del Estado, pero todos los demás usuarios teníamos libertad para movernos en un bochito o en el autobús, que en este caso es la CFE. Muy bien, nos quedamos con esta metáfora y vamos a hacer una pausa, regresamos, además nos queda todavía la opinión sobre este tema del doctor Jorge Mejía. Ya estamos de vuelta. Bien, ya estamos de regreso. Nosotros decimos, hablamos de un tema con una cantidad de aristas. Es un poliedro que quisiera yo poder presentarles de una manera más simple,
y me estoy haciendo ayudar por nuestros invitados esta noche. Les recuerdo que están con nosotros la maestra Graciela Domínguez, coordinadora de sostenibilidad en la Universidad de Guadalajara, el doctor Jorge Mejía, que es académico, investigador, especialista en materia de energía, y a distancia desde la capital del país nos acompaña el maestro Diego Álvarez Zampudia, quien también es especialista desde la perspectiva del derecho y del ejercicio profesional en energía y recursos naturales. Y ahora, doctor, para que usted nos complete su visión sobre lo que ya hemos estado hablando. En base a tu pregunta, quisiera hacer algunas pequeñas precisiones. Sí, por favor. Cuando se mencionó al principio cuánto produce CFE y cuánto producen los privados, yo hablé del 38-40%, yo dije 38%, lo que genera CFE, redondémoslo en 40%. El otro 60% lo están generando los privados, la generación eléctrica. Hoy. Sí, así es. Lo que quiere hacer esta reforma o contrarreforma es darle a la CFE el poder de generar el 54% y el 46% restante dejárselo a los privados. O sea, no significa quitarlos del mapa, pero sí reducir su papel en términos de generación. Obviamente ya no les va a permitir comercializar, lo va a monopolizar la CFE, la comercialización, y obviamente le da una mayor prevalencia y hegemonía en el mercado, porque los privados van a poder seguir generando, pero solamente se la van a poder vender a la CFE, ya no se la van a poder vender a particulares. Otra precisión que me gustaría hacer es, para hablar de soberanía nacional, recordemos que tiene 4 pilares: seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad nacional y seguridad energética. Ahí está el tema, por eso me... La seguridad energética tiene multiplicidad de significados. Pero si nos reducimos a la operación de lo que sería la generación y la eficiencia del sector, las definiciones más o menos nos llevan a lo siguiente: es el suministro continuo, permanente, ¿sí?, a cualquier agente que lo utilice, ya sea este generador o consumidor, a los precios obviamente más competitivos en el mercado. Más bajos. En ese sentido, por lo tanto, aquí la pregunta sería si con esta reforma o contrarreforma la CFE nos va a garantizar ese precio competitivo, que estamos viendo que en términos de generación es justamente lo contrario. Ahora, doctor, déjeme preguntarle algo, porque esto se lo escuché y por eso lo traigo a la mesa, al director de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad. De entrada, él aseguró que quienes están en contra de la reforma son tuiteritos. Es decir, remitió esta discusión, que es de alcance nacional, al ámbito de las redes sociales. Muy su visión de las cosas. Pero sí hizo una afirmación que me pareció interesante. Al presentarse la crisis de generación de energía eléctrica en Texas, porque todos fuimos testigos de que tuvieron ahí pues una helada tremenda y se nos cortó la energía, le atribuyen a ese fenómeno estos asuntos de corte de energía eléctrica que sufrimos en amplias regiones del país. La argumentación de este funcionario de la Comisión Federal de Electricidad es, como ya los privados vieron que había un problema, simplemente se desentendieron del asunto y dejaron, bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, que es la empresa paraestatal, pues que se resolviera la bronca. Eso es así, porque ese es el riesgo que ellos plantean. Por eso nos interesa tener el 50 y piquito de la posibilidad de generar energía para que en caso de cualquier crisis pues tengamos la capacidad de resolverlo. El mexicano no puede estar a expensas de que un privado diga ahora sí quiero y ahora no quiero. Precisar también que en el caso español no es monopolio privado, más bien sería oligopolio, porque hay varios participantes, en este caso 6, y obviamente cuando hablamos de monopolio es una sola entidad, ¿sí? Entonces, recordemos el caso del noreste norteamericano en el 2003, ¿sí? Ahí se atribuía precisamente, se liberó totalmente el mercado eléctrico, pero fue una causa natural que hizo un corte masivo, que prácticamente Nueva York y la parte vecina de Canadá se quedaron sin luz prácticamente todo un fin de semana. Entonces, imaginen una ciudad como Nueva York sin ningún suministro eléctrico, imagínense. Entonces, los fenómenos naturales, como el que acaba de acontecer en este mismo año, ahora en invierno, precisamente en Texas, son ejemplos precisamente que nos dan la pauta a seguir, que debe de haber un equilibrio precisamente en el mercado, en este caso el mercado eléctrico, en donde no debe de reinar una sola parte. Es decir,
un equilibrio que permita la participación privada y la pública. Bien, maestra, usted nos encargó un gráfico que me gustaría que nos diga si es pertinente mostrarlo en este momento a los televidentes, Sí, porque con ese mucho gusto, nos Jonás. daba oportunidad. Entonces le pedimos a nuestros amigos de producción que nos presenten este gráfico que nos encargó la maestra Graciela Domínguez. Ahí lo tiene usted como parte del tema que estamos abordando. Sí, mira, de hecho yo hice un montaje ahí de imágenes sobre precisamente una presentación que hizo la secretaria Rocío Nale en una de las mañaneras. La gráfica que está ahí a la izquierda de la pantalla, obviamente es una fuente de información de CENER. Ahí viene precisamente cómo está el tema de la producción de energía en México con las diferentes métodos de generación, hidroeléctrica, nucleoeléctrica, geotérmica, etcétera. Bueno, ahí en la parte, lo que está marcado en verde, yo lo puse así porque prácticamente esos porcentajes de generación de renovable se dieron gracias a las condiciones que planteó la reforma energética del 2014 para que realmente se dieran. Sí, tenemos también ahí la parte de generación que está ahí marcada en rojo, es generación limpia de la CFE, efectivamente, también es importante resaltar, CFE tiene una parte de generación limpia, ahí se ve exactamente cuánta, ¿no? Porque también luego mencionan que las hidroeléctricas, lo cual sí es importante, pero pues prácticamente es menos del 10%, ¿sí? Entonces aquí esa gráfica a mí me genera la siguiente reflexión. Si yo sumo los dos totales de los cuadritos, los verdes y los rojos, tengo que la energía limpia generada por los privados me representa el 13% y la energía limpia generada por CFE me representa el 14%. Mi reflexión es la siguiente. La reforma energética en 7 años permitió que los privados aportaran a la matriz de generación el mismo porcentaje de energía renovable que CFE había logrado en 80 años, ¿sí? Entonces, pues eso es un tema importante porque es decir, bueno, nos tenemos que estar esperando 80 años más para incrementar o realmente existen otras maneras. Si existen otras maneras, en este caso los privados nos los demostraron en 7 años. Entonces, se me hace importante retomar lo que comentabas. Si hay errores que se corrijan, más sin embargo, quitar de entrada las condiciones que ahorita están, creo que puede ser un desbalance económico y un desbalance también medioambiental muy importante. Bueno, además este gráfico me permite retomar la pregunta, maestra Graciela, sobre lo que implica esta parte roja en el círculo. Seguimos en la gráfica que está a la izquierda de la pantalla. O sea, todo el resto es energía que se genera con base en combustibles fósiles. Es una energía, entre comillas, sucia, contaminante. Mira, gran parte, ese ciclo combinado, mucho de esa parte va a estar generado con gas natural, que se considera como que un ciclo, un tipo de hidrocarburo intermedio, que no es tan contaminante como puede ser el combustóleo o el petróleo, bueno, el diésel o otros combustibles, pero definitivamente sí emite emisiones al ambiente. También hay otras partes del ciclo combinado que mezclan otro tipo de productos. Hay un tema bien importante. CFE está comprándole combustóleo a Pemex. El combustóleo en todo el resto del mundo está prohibido comprarlo y ahora con la COP26 se están poniendo todavía más y más regulaciones. Entonces, de repente Pemex tiene una cantidad importante de generación de combustóleo y no tiene dónde venderla. Entonces, pues se la vende la misma CFE, ¿sí?, que hasta cierto punto la obliga a comprarla. Entonces, los mexicanos no nos merecemos empresas paraestatales en donde literalmente, como coloquialmente se dice, destapamos un hoyo para tapar el otro, ¿no? O sea, si Pemex tiene problemas y si Pemex tiene una sobreproducción de combustóleo, es necesario modificar algunos de sus procesos de refinación para no tener tanto combustóleo, no seguir teniendo lo mismo o hasta más, que al cabo que tengo un mercado cautivo que es la CFE en donde puedo acomodar toda esa generación. No nos merecemos eso los mexicanos. No es el empoderamiento del usuario precisamente del que están hablando. Yo pregunto, cuando dicen, les vamos a regresar la energía, yo inmediatamente pienso, ¿también me van a regresar toda la contaminación de CO2? Que ya gracias a la reforma energética se estaba un poquito minimizando, porque del 2017 al 2021, de acuerdo a la Semarnat, habíamos reducido el 6% de nuestras emisiones de CO2 por consumo eléctrico en el país. Entonces, eso es lo que en realidad nos están quitando nuevamente, esa posibilidad. Tengo que hacer una pausa y sí me quedo con esto, porque uno de los
paradigmas de los que nos están hablando con la reforma eléctrica es que volveríamos a las fuentes contaminantes. Entonces, con base en lo que usted nos dice, ese paradigma es verdadero. Así es. Es posible. Digo, no es determinante, pero sí tenemos existen el las combustóleo. condiciones. Sí. Sí. Bueno, seguimos a distancia con el maestro que está en Diego Álvarez Ampudia, que está allá en la Ciudad de México. Yo regreso después de esta pausa brevemente y les quiero plantear a nuestros invitados también otro de los paradigmas que nos han estado vendiendo en este choque de posturas políticas que se está presentando desde el Poder Ejecutivo y también en la Cámara de Diputados. Ya vuelvo. ¿Y quién crees que lo va a comprar y quién crees que lo va a respirar? Claro. Bueno, sigo aquí platicando mientras transcurre la pausa con nuestros invitados y quiero dirigirme rápidamente, agradeciéndole por su tiempo, con el maestro Diego Álvarez Ampudia, que está en la Ciudad de México. Maestro, si nos queda claro y si usted no tiene otra opinión, bueno, queda exhibido en esta mesa con las opiniones que nos comparte usted, también el doctor Mejía y la maestra Graciela Domínguez, que efectivamente no hay seguridad de que la energía, si se aprueba esta reforma, vaya a costar menos. Incluso podríamos decir que nos va a costar económicamente más. Queda claro que también, dadas las fuentes que tiene la Comisión Federal de Electricidad y los proyectos que se están anunciando, sí sería una energía que se sustente con más contaminación. Ahora, le quiero preguntar, y aquí usted ha, digamos, navegado mucho por esas aguas, ¿intervendrá mucho Estados Unidos y los intereses comerciales de Canadá y Estados Unidos, dado que tenemos el TLC? Hemos estado viendo en las redes sociales que el embajador de Estados Unidos en México está muy preocupado por el tema. ¿Usted qué lectura hace de ello? También para darles la palabra a mis invitados aquí en la mesa. Sí, definitivamente les preocupa mucho. Definitivamente cada vez incrementará más la presión política. Pero sin embargo, este gobierno ha mostrado, yo diría que le ha prestado poca atención a estas presiones hasta ahora. Podrían incrementar y tal vez se podría cambiar, pero hasta ahora no he visto yo un impacto directo en la agenda derivado de esto, pero bueno, dependerá de qué otras medidas utilicen. Y creo que es importante en este sentido, ya hablando del TEMEC y de las relaciones internacionales, que otro tema del que se habla mucho y que es una amenaza muy cierta es que de pasar esta reforma como esta, hay un altísimo riesgo de litigios internacionales, de arbitrajes de inversión bajo tratados de protección de inversión. El TEMEC, a pesar de ser un tratado de libre comercio, contiene un capítulo de protección de inversiones. Y también se ha mencionado mucho, creo que vale la pena platicarlo, sobre si esto equivale o no a una expropiación, ¿no? Ellos dicen, no es una expropiación, en ningún lado dice que nos vamos a quedar con la propiedad de las plantas, otra cosa, pero los tratados lo que protegen es lo que se llama expropiación indirecta, que es quitarle el valor a una inversión a través de actos regulatorios. Y en este caso la reforma es precisamente lo que haría. Al revocar permisos, al revocar contratos, cambiar el orden de despacho o decir quién puede generar, efectivamente constituiría una expropiación indirecta y habría muchos de estos litigios que serían muy difíciles para México ganar. Entonces ahí hay un amplio riesgo. Y ahora que digo eso, quisiera volver solo un segundo a lo que habíamos dicho antes sobre que no nos quitan la posibilidad de generar y sobre esta matriz del 44. Ahí es importante notar que la reforma es contradictoria, porque la reforma dice que van a cancelar todos los permisos actuales, que van a cancelar los pendientes y que es actividad estratégica general, ¿no? Que corresponderá exclusivamente a la nación, el área estratégica de la electricidad, consistente también en generar. Entonces, pues desde ahí esta reforma está siendo contradictoria con lo que dicen después en el Congreso y bueno, el riesgo a nivel internacional, como decimos, es altísimo. Muy bien, quiero pedirles también su opinión sobre el tema y además pues instarlos a que nos den una opinión casi de cierre porque los minutos se nos están agotando. Maestra, por favor. Jonás, yo ahondando un poquito en ese tema que comenta Diego sobre los contratos, ¿qué diferente es el manejo en las dos administraciones pasadas? Bueno, ahorita está mucho el tema también que no es una mentira, pero es una verdad a medias. Hay mucho ataque que si Bimbo y Oxxo generan la energía, etcétera, etcétera. Bueno,
es importante determinar una cosa. Cuando se hizo toda esa separación de CFE, hay una CFE que se llama CFE Contratos Legados, que es así, digamos, que estaba siempre condenada a estar en números rojos y medio que en quiebra por un periodo temporal. ¿Por qué? Bueno, porque los permisos de autoabasto en México empezaron en 1992. Casi no nos dicen eso, porque en esa administración el señor Manuel Bartlett era secretario de Gobernación. Entonces, su administración fue la que precisamente abrió el paso a ese tipo de permisos. Recordemos, eran tiempos en los que había muy poca tecnología, entonces era relativamente pocos los permisionarios que estaban en condiciones de producir su energía y consumirla. Entre ellos están ese tipo de grandes empresas y otros que eran pequeños productores independientes. Al momento que llega la reforma energética del 2014, sí se visualizó que había algunos fallos y que había algunas cuestiones que ya no eran posibles solventar en costos, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos los permisos nuevos después del 2014 ya corrigieron esos errores económicos, por así decirlo. Los que quedaron, que eran contratos que tenían vigencia de 20 años máximo, significa que a lo mejor a algunos les quedan 5 años, a uno 19, o sea, pero es temporal. Se analizó que cancelar esos contratos iba a tener un costo mucho más alto que pasarle esos costos a una CFE especializada en recibir esos costos, ¿sí? Entonces, se protegió la legalidad y sí se visualizó que nos fuera a costar, pero que nos costara lo menos. Entonces, como comenta ahorita Diego, ahora no estamos visualizando nada de eso. Ahora vamos a decir que nos cueste, no importa. Si nos cuesta mucho, pues ¿qué importa? No se va a notar. No se va a notar porque nosotros no tenemos esos expedientes, pero pues nosotros con nuestros impuestos vamos a pagar todos esos contratos. La legislación anterior cuidó ese tipo de situaciones contractuales para no generar incertidumbre y para no generar costos de demandas internacionales. Ahora no se está dando ese mismo caso. Doctor Mejía. En el caso concreto de los costos, 1 megawatt hora, que es la unidad de medida, precisamente para considerar, con energías renovables de privados, está rondando entre 400 y 500 pesos. ¿Sí? Energías renovables. Energías renovables. Con ciclo combinado gas natural, ronda en 800 pesos. Y los costos de CFE rondan entre 1.400 y 1.600 pesos. No, bueno. Ahí está el la cifra es clarísima. Por un lado. Por el otro lado, en términos de los contratos legados, y lo que la CFE reclama y alega, es precisamente que los privados no han cumplido su parte por no pagar por el uso de la transmisión. Eso dicen. No nos dicen en qué cuantía han dejado de pagar, si son todos, ¿sí? O son unos cuantos los que no han cumplido, pero agarraron parejo. Entonces dicen, no han cumplido con lo que se concertó, han abusado, ¿sí? Se han subido a la red y no han pagado $1 en estos 7 años, pero lo generalizan. Entonces, quisiéramos que nos dieran información concreta de a cuánto asciende, y si hubo excesos, pues que se corrijan, pero caso no desaparezcan. Así es. Sí. Digo que no es nuevo en este régimen. Así ¿verdad? es. Todo lo que les parece negativo lo cortan de raíz. Bueno, maestro Diego, si está todavía, sí nos acompaña, ¿verdad? Claro. Sí, maestro, pues una opinión de cierre rápidamente ya para despedirnos y agradeciéndole su tiempo. ¿Cree usted que pase la reforma o que no pase? Porque ya en lo político, en lo que es la grilla, pues un día nos dicen que en diciembre, luego que en abril, otros que en agosto, pero lo que sí es claro es que ya el mismo presidente está, digamos, dejando el tema un poquito de lado. Sí, creo que es complicado hacer un pronóstico certero, pero tenemos varios elementos, ¿no? El partido no intentó la reforma en los primeros 3 años porque no tenía los votos suficientes. Ahora tiene todavía menos, ¿no? También inmediatamente cuando empezaron a haber rechazo en esta versión de la reforma, anunciaron que iban a hacer una segunda versión más suave, donde ya no iban a cancelar contratos. Y ahorita estamos viendo el tema de que se posterga. Entonces, pues ahora sí que en estas alturas nada sorprende, entonces no es posible hacer nada certero, pero creo que es muy complicado que pase. Creo que quieren ganar tiempo, creo que quieren que cambie un poco el ambiente político como está ahora para realizar la votación. Entonces creo que es poco probable, pero el riesgo está ahí. Y como conclusión adicional a este pronóstico,
diría que es muy importante que el ciudadano intente informarse más. Creo que ha quedado claro aquí en la mesa cómo hay muchas verdades a medias, cómo muy rápido, sin dar datos concretos, reales, se intenta argumentar, y a veces de los dos lados, ¿no? Por una postura u otra. Entonces es muy importante que se investigue, que se lee y que no se quede nada más en el discurso hasta arriba, ¿no? La verdad es que la calidad del debate ha sido muy poca y ojalá también, como decimos, se aproveche la oportunidad para, si no pasa esa reforma, que no se haga otra nueva que intente tirar todo, sino que viendo estos puntos que vemos que se pueden mejorar en beneficio del usuario, aprovechemos la oportunidad de que se mejoren, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que dijo la maestra Graciela, se tiene que poner en el centro del mercado al usuario, no a una empresa estatal. El ciudadano, la CFE no es del ciudadano, ¿no? La CFE es del gobierno, los intereses del gobierno no son los del ciudadano. No se puede poner a la CFE antes que al ciudadano, tampoco a una empresa privada. Entonces, eso es lo que tendría que ser el centro de la discusión y esperemos que, si esto se rechaza, así sea más adelante. Maestro Diego Álvarez, muy agradecidos. Saludos hasta la Ciudad de México. Saludos, hasta luego. Pues, doctor Jorge Mejía, maestra Graciela Domínguez, como siempre muy agradecidos con ustedes. Esperamos que sea la primera de muchas visitas. Con todo gusto. Con Gracias. todo gusto, Jonás. Muchas gracias. Porque además estoy seguro que el tema de esta reforma nos va a dar todavía para varios meses de discusión. Gracias a ustedes, como siempre, por su compañía. Estamos aquí, como todos los lunes, tratando de llevar en esta mesa los asuntos que son de interés y de impacto para todos nosotros aquí en la ciudad de Guadalajara y en el país. Me despido. Hasta la próxima. Buenas noches.